Bien, las bajantes y las crecidas de los ríos son procesos naturales que se dan cíclicamente, pero mi pregunta hacia el doctor José Luis Macor es si, teniendo en cuenta que esta es la bajante más importante en los últimos 50 años del río Paraná, ¿debemos tomarlo de esa forma natural o es para preocuparse, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Mira, esta es la bajante más importante de los últimos 50 años, de acuerdo a los registros que tenemos del río Paraná, por lo menos acá en el puerto de Santa Fe. De todas formas, uno puede considerar, digamos, dentro del río Paraná, dos momentos, dos periodos. Uno, a partir de la década del 70, cuando hay un cambio en el régimen hídrico de la cuenca, y otro anterior. Este cambio hidrológico coincide justamente con las construcciones de represas en la cuenca del río de la Plata, principalmente en el sur de Brasil. Entonces, si uno considera este último periodo de 50 años, justamente es la bajante más importante. Pero hay que aclarar que en periodos anteriores hubo bajantes mucho más importantes. Incluso en el año 1944, el nivel del río estuvo 1 metro por debajo del cero, la escala del puerto. Quiere decir que hubo periodos con bajantes más importantes que la que estamos viviendo. Pero seguramente, en el recuerdo de la gente, en la memoria de la gente, en estos últimos 50 años no se recuerda haber visto una bajante como esta. Entonces, doctor, si en aquel momento hubo y las presas en Brasil no estaban aún construidas, no podemos echarle la culpa concretamente a eso, porque se ha escuchado como causa de esta bajante las presas en Brasil, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, justamente, no solo las presas en Brasil, también Yacyretá, otras represas que hay sobre el río Paraná e incluso sobre el río Uruguay, lo que hacen es, de alguna manera, controlar las crecidas y las bajantes de los ríos. O sea, nos permite de alguna manera morigerar el régimen de los ríos. Obviamente que no podemos achacarle la culpa a esto a las represas, si bien ellas están reteniendo agua para poder generar energía, tampoco pueden dejar de erogar agua, porque si no, no pueden generar energía eléctrica. Uh-huh. El tema es que estamos pasando por un periodo, si bien no es de sequía, sí desde hace bastante tiempo, con lluvias relativamente escasas que no generan una escorrentía, un escurrimiento en la cuenca que permita mantener niveles del río relativamente normales o superiores. ¿Esto es lo que llaman el Niño Neutro? Claro, estamos pasando por una etapa ya desde el año pasado que se conoce como Niño Neutro. Sabemos que el fenómeno del Niño es un calentamiento de la temperatura en el Pacífico, sobre todo en el Pacífico Oriental, frente a las costas de Ecuador y Perú, que cuando se calientan genera un proceso de precipitaciones importantes en la cuenca del Plata. A la inversa, cuando hay un enfriamiento, que es el caso opuesto, el fenómeno de la Niña, se producen sequías, o sea, no hay precipitación. Estamos atravesando un periodo que se denomina Niño Neutro, es decir, no se va a generar precipitaciones importantes, pero tampoco vamos a tener sequías importantes. El tema es que la cantidad de agua que ha estado precipitando en estos últimos casi años
es relativamente bajo, ¿sí? Si bien hay precipitaciones, no son tan importantes ni tan generalizadas en la cuenca como para generar volúmenes de agua o caudales que impliquen un nivel del río relativamente normal y no tengamos este proceso de bajante. José Luis, las imágenes son realmente impactantes, ¿no? Ver la laguna Setúbal, donde la gente camina, bancos de arena, partes del río Paraná realmente secos, las cataratas del Iguazú. Digo, más allá de esta imagen concreta de hoy por hoy, ¿podemos hablar de una consecuencia que tenga cambios en el paisaje un poco más permanentes? Bien, este paisaje se va a ir manteniendo en la medida de que no haya nuevas precipitaciones, si bien va a haber precipitaciones, pero no en un volumen tal que permitan, como les decía antes, tener caudales relativamente importantes en el río. Y cuando haya lluvias importantes, va a pasar un tiempo para volver a ver estos niveles de agua normales, digamos. El problema que trae aparejado esto, por lo menos en lo inmediato, más allá del paisaje, es el hecho de que, sobre todo los pasos de navegación van a estar reducidos y esto va a generar un problema en el tráfico fluvial, principalmente en los puertos del sur, que son exportadores sobre todo de granos. Posiblemente también encontremos problemas en la navegación por el hecho de que en la navegación me refiero deportiva o de esparcimiento, porque están aflorando bancos de arena, depósitos de sedimentos que se encuentran generalmente en los fondos de los cauces, y eso puede traer aparejar problemas de accidentes. Existen también objetos que han estado ocultos, digamos, debajo del agua y que ahora están aflorando. Por ejemplo, en la zona de la laguna Setúbal, uno le llaman muertos de hormigón porque son bloques de hormigón que servían para mantener amarrada la draga, que en su momento arrojó arena en lo que hoy es el área del Ceride, ¿sí? todo el polo tecnológico, y el barrio El Pozo, por ejemplo. Entonces, aparecen estos elementos, barcos o embarcaciones que han estado hundidas, y bueno, y es un peligro para la navegación, por lo cual hay que manejarse con bastante cuidado. Y otra cuestión es que hay que ir teniendo en cuenta, digamos, si esta bajante no llega a causar problemas principalmente en la captación de agua para agua potable, ¿sí? Entonces hay que ir monitoreando. José Luis, por último, ¿para cuándo se espera el nivel más bajo? Hablaban de alrededor del 21, ¿no? Sí, el Instituto Nacional del Agua es el organismo que genera pronósticos de los niveles del río, sobre todo el río Paraná. Hace 4 días, el 10 de abril, había pronosticado para el día de hoy, para el día 14, había pronosticado una altura de 1,11 m. Esa altura la tuvimos ayer, la altura de ayer fue de 1,11 m, pero tuvimos un descenso de 11 centímetros. Entonces, hay un problema bueno, son modelos matemáticos, por ahí pueden estar arrojando datos o pronósticos un poco diferentes de lo que realmente ocurre. Es decir, estaba previsto para el día 21 una marca de 1 metro aproximadamente, y esa marca la tenemos hoy, una semana antes. Es decir, se está produciendo un proceso de bajante que creo que va a continuar en la medida que no haya lluvias o lluvias importantes, pero cuando se alcance ese nivel mínimo no lo podemos saber. O sea, uno puede ir pronosticando en función de los datos que se van actualizando diariamente. José Luis, muchísimas gracias por su tiempo y su predisposición.
No, por favor, un gusto, ¿eh? Un abrazo, hasta pronto.